La economía en la que vivimos ya no es un mecanismo único. Son tres mundos distintos que existen en paralelo, casi sin tocarse. El mundo de los que no tienen nada, el mundo de los que tienen algo y el mundo de los que lo tienen todo. Y hoy vamos a mirar a la cima de esta pirámide, a esa estratosfera donde habitan los súper ricos. No son solo personas con buenas casas y vacaciones caras, viven en una dimensión completamente diferente. Tienen ejércitos de abogados fiscales, oficinas familiares, gestores de patrimonio privado y lobistas en nómina permanente. Su dinero no solo está en cuentas, trabaja, se multiplica y se protege de las reglas que gobiernan a todos los demás. Antes de revelar la mecánica de cómo los superricos evaden el sistema de forma legal, suscríbete al canal y danos un like. Tu suscripción es una contribución al desarrollo de un análisis con sentido y profundidad. Miremos cifras que parecen fantasía para una persona común. Según el índice de multimillonarios de Bloomberg, en el año 2025, los 50 hombres más ricos de América aumentaron su patrimonio mediano en $10,000 millones cada uno. Y esta no es la suma total del grupo, sino el incremento de la riqueza de cada uno de esos 50 en solo un año. Elon Musk solo ganó $187,000 millones en 12 meses. Eso es suficiente para financiar 7 veces el presupuesto anual de la NASA o para terminar con el problema de las personas sin hogar en los Estados Unidos varias veces, según varias estimaciones expertas. Lo logró en solo un año. Pero esto es lo que realmente debería preocuparte. Una gran investigación de la organización ProPublica, basada en datos secretos del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, reveló que las 25 personas más ricas de América pagarán un impuesto a la renta promedio de solo 3,4% sobre el crecimiento de su riqueza entre 2014 y 2018. 3,4%. Piensa en eso. En años específicos, algunos de ellos no pagaron impuestos en absoluto. Jeff Bezos no pagó impuesto a la renta en 2007 ni en 2011. Elon Musk pagó exactamente 0 en 2018. Y esto no es fraude, no es ilegal, es completamente legal, porque ellos mismos escribieron esas reglas. Este sistema se llama comprar, prestar, morir. Un concepto desarrollado por el profesor de Derecho de la Universidad del Sur de California, Edward McCaffrey, que explica cómo sobrevive la oligarquía americana. Paso 1. Comprar. Los superricos acumulan activos, acciones, bienes raíces, empresas, arte, todo lo que aumenta de valor con el tiempo. Estos activos crecen año tras año, pero en el código fiscal hay una trampa. No tienes que pagar impuestos por tus inversiones hasta que las vendas. Esto se llama ganancia no realizada. El fisco no puede tocarla. Por eso, los multimillonarios no venden sus activos nunca. Su riqueza crece durante décadas, acumulándose en cuentas sin pagar impuestos. ¿Qué piensas tú? ¿Es justo que solo paguen impuestos los que ganan dinero con su trabajo y no con su capital? Déjanos tu opinión en los comentarios. Paso 2. Prestar. Pero espera, si nunca venden sus activos, ¿con qué compran yates, islas privadas y políticos? Es muy simple. Piden préstamos usando sus activos como aval. Los bancos prestan encantados millones con un interés del 1 o 2% a personas con un aval como el de Musk o Bezos. Y aquí ocurre la verdadera magia. El dinero prestado no se considera ingreso por ley, por lo tanto, no paga impuestos. En lugar de vender 100 millones en acciones y pagar 20 millones de impuesto a las ganancias, el multimillonario pide prestados esos 100 millones al banco. Paga solo 1 o 2 millones en interés, pero obtiene efectivo completamente libre de impuestos. Él obtiene el dinero, el banco ganancias y el Estado, nada. Paso 3. Morir. Aquí la situación se vuelve cínica. Cuando un multimillonario muere, sus herederos reciben esos activos. Según la ley actual, toda esa ganancia no realizada durante décadas se borra por completo. Esto se llama base escalonada. Si un padre compró acciones por 10 millones y al morir valen 500 millones, los hijos las heredan ya con el valor de 500 millones. Pueden venderlas al día siguiente y no pagar ni un céntimo de impuesto por los 490 millones de incremento. 490 millones de dólares de ingreso, grabados con una tasa de exactamente 0. Como dijo el profesor McCaffrey, si ya eres rico, es fácil. Compra, pide prestado, muérete.
Estas reglas llevan 100 años vigentes, el sistema no está roto, trabaja exactamente como lo diseñaron los que lo usan. Para entender el mundo moderno, necesitas conocer el efecto Cantillon. Richard Cantillon, un economista irlandés-francés del siglo XVIII, notó algo importante. Cuando entra dinero nuevo en la economía, no se distribuye de forma uniforme como el agua, fluye por canales específicos y quien está más cerca de la fuente lo gasta primero, antes de que los precios suban. Cuando el Banco Central imprime dinero, entra por puertas concretas primero a los bancos, luego a las grandes corporaciones e inversores con acceso al crédito. Solo después, tal vez, llega a todos los demás en forma de salarios. Los que reciben el dinero primero compran activos a precios de hoy. Para cuando ese dinero se filtra hasta tu bolsillo, los precios ya han subido. Siempre vas un paso atrás. Desde 2008, la Reserva Federal ha creado casi 8 billones de dólares del aire. Ese dinero fluyó a Wall Street, los precios de los activos se dispararon. Los que ya tenían activos antes de la impresión se hicieron más ricos, todos los demás recibieron inflación. El efecto Cantillon es una transferencia de riqueza de ti hacia ellos, disfrazado de política monetaria. Y esto no es solo injusto, es peligroso para todo el sistema. Cuando la mitad de la economía depende del gasto del 10% de la población, estás construyendo un castillo de naipes. La demanda del consumidor es el motor de la economía, pero los superricos no gastan, ahorran e invierten la mayor parte de sus ingresos. Al concentrar la riqueza en la cima, estás sacando el dinero de circulación. Muchos creen que la economía crece, pero en realidad es solo un puñado de personas ricas comprando artículos de lujo. El resto de la economía sobrevive a base de deuda en tarjetas de crédito. La crisis de 2008 fue causada exactamente por el estancamiento de los salarios y los préstamos depredadores para los que intentaban mantener su estilo de vida de clase media con deuda. Estamos creando esa presión de nuevo. La brecha en los ingresos se vuelve letal en el sentido literal de la palabra. Un estudio global de la Universidad de Harvard, dirigido por Raj Chetty y publicado en una revista de la Asociación Médica Estadounidense, reveló datos impactantes. El 1% más rico de los hombres en América vive 14,6 años más que el 1% más pobre, 14 años. Para las mujeres, esa diferencia es de 10 años. Esto no es solo una brecha, es un abismo civilizatorio. Desde 2001 hasta 2014, los ricos agregaron 3 años a su vida gracias a la medicina. La esperanza de vida de los pobres no cambió en absoluto durante ese tiempo. Como dijeron los investigadores, este aumento para los ricos es equivalente a curar el cáncer por completo, pero solo para los que pueden pagarlo. La inequidad genera lo que los economistas de Princeton, Ann Case y Angus Deaton, llaman muertes por desesperación. Suicidios, sobredosis y alcohol se concentran entre los estadounidenses de bajos ingresos, aquellos que se sienten abandonados, los que ven que el sistema no trabaja para ellos. Un informe del Senado de Estados Unidos de 2024 confirma, en las zonas rurales de bajos ingresos, la gente muere 10 años antes que en los barrios ricos de las ciudades. Mientras los ricos en las metrópolis siguen prosperando, el interior se hunde en el abismo. El riesgo político es aún más terrible. Un estudio de la Universidad de Chicago y el TEC de Monterrey, publicado en enero de 2025, confirma: la inequidad económica es el principal predictor de la destrucción de la democracia. Cuanto mayor es la inequidad, mayor es la probabilidad de elegir líderes que rompan las normas e instituciones. La alta inequidad genera un resentimiento que los demagogos explotan. La derecha culpa a los inmigrantes, la izquierda a las corporaciones, pero la raíz del problema es la misma, un sistema que visiblemente trabaja para unos y no para otros. El coeficiente de Gini en Estados Unidos está ahora en 0,48. Es más alto que en cualquier momento de los últimos 60 años. Hemos vuelto a la inequidad de la era dorada. Según el famoso estudio de Martin Gilens y Benjamin Page de 2014, las preferencias de los ciudadanos comunes tienen un impacto estadístico casi nulo en la política. No importa si el 10% de la población apoya una ley o el 90%, las probabilidades de que se apruebe casi no varían. Al mismo tiempo, las preferencias de las élites económicas se reflejan directamente en las leyes. El término técnico para esto es oligarquía, el gobierno de los ricos.
En 2022, los gastos en lobismo federal superaron los $4.000 millones. Los multimillonarios tecnológicos que ganaron fortunas con el boom de la inteligencia artificial han creado lo que la publicación Axios llama el pantano de silicio. Invierten millones en mantener el status quo. Impuesto a la riqueza, demasiado radical. Salud gratuita, no es realista. Educación superior gratuita, ¿de dónde saldría el dinero? Pero al mismo tiempo, $4 billones en incentivos fiscales para corporaciones es fiscalmente responsable. La conversación está controlada por los que tienen la chequera. ¿Por qué nadie arregla esto? Porque los que se benefician del sistema escriben las reglas del sistema. Miren el gráfico del Instituto de Política Económica. Cuenta toda la historia. Desde 1948 hasta 1979, la productividad y el salario crecieron juntos, de la mano. Cuando un trabajador americano trabajaba más y era más eficiente, su sueldo subía en la misma medida. El trato era simple y trabajaba por el bien de todo el país. Pero después de 1979, todo cambió. La productividad siguió creciendo, pero los salarios se congelaron durante 40 años. La productividad creció 3,5 veces más rápido que el pago del trabajador típico. ¿A dónde fue esa diferencia? Al capital, a los accionistas, a los bonos de los altos ejecutivos, a esos mismos superricos. Si el salario mediano hubiera crecido junto con la productividad desde 1979, hoy un trabajador típico ganaría $9 más por hora. Esos son casi $19,000 al año que deberían estar en tu bolsi, pero no están. ¿Qué cambió en 1979? Los sindicatos disminuyeron del 20% al solo 6% en el sector privado. El salario mínimo dejó de seguir el ritmo de la inflación. Las tasas de impuesto para los más ricos se recortaron del 70 al 37%. La recompra de acciones, que antes era ilegal, se convirtió en la forma principal de devolver dinero a los accionistas en lugar de a los trabajadores. Esto no fueron accidentes económicos, no fueron fuerzas inevitables de la globalización. Fueron decisiones políticas tomadas por personas para personas, solo que no para ti. En 2024, la brecha de ingresos después de impuestos alcanzó una proporción de 9,9 a 1. En 1940, un niño en América tenía un 90% de probabilidad de ganar más que sus padres. Hoy es solo lanzar una moneda. 50 a 50. América ya no es una escalera, es un elevador. Y el botón solo trabaja para los que ya están en la cima. Los superricos se han separado fácticamente de la economía en la que vivimos tú y yo. Viven en un universo paralelo donde las crisis son oportunidades para comprar barato, los impuestos son opcionales y la inflación es algo que les pasa a otras personas. Los que tienen algo, los llamados aves, corren en una cinta sin fin, jadeando de miedo. Una factura médica, un despido, una intervención de la inteligencia artificial o una recesión puede lanzarlos al abismo de abajo. Tienen casas que no pueden dejar y cuentas de jubilación que dependen de un mercado que puede caer mañana. Están a un mal trimestre de ser Avenots, los que no tienen nada. Y los que no tienen nada ya hace tiempo que están en el fondo. Trabajan en 2 empleos y aún así no pueden pagar el alquiler. Se saltan comidas para alimentar a sus hijos y rezan por las noches para no enfermarse. La cifra del PIB que te enseñan en las noticias es una mentira de los promedios. Cuando Bill Gates entra en un bar, cada persona ahí se vuelve millonaria en promedio. Esa es la economía que nos venden, un promedio que oculta el abismo. Vivimos en varias economías apiladas una sobre otra, casi no se tocan y ni siquiera son conscientes de la existencia de la otra. La economía en forma de K no es una recuperación, es una divergencia, y cada año los brazos de esa letra K se separan más. La parte superior crece más rápido, la inferior cae con dureza, y el espacio entre ellas se convierte en un abismo que no se puede cruzar ni con trabajo duro ni con esfuerzo. Una sociedad con tal inequidad es inestable. Las investigaciones son claras, esas sociedades pierden la fe en sus instituciones, empiezan a buscar culpables entre los suyos, eligen a líderes que prometen quemarlo todo. Si hoy has aprendido algo nuevo, compártelo.
No por el algoritmo, aunque eso ayuda, sino porque estos mecanismos sobreviven solo gracias a la ignorancia. El sistema trabaja mientras la mayoría de la gente no entiende cómo está construido realmente. Cuanta más gente mire detrás de la cortina, más difícil será mantenerla cerrada. Los superricos cuentan con tu confusión, con tu cansancio y con tu aceptación de que así es el mundo y nada se puede cambiar. No les des esa oportunidad. Gracias por vernos. Tu suscripción y tu like son nuestro mejor apoyo.